Estamos aquí en la tercera sesión de Origen Acústico con Isella. Hoy no ha podido venir Luis y me han encomendado a mí que dirija esta entrevista. Estamos aquí en Ciclofactoria, en un taller de bicicletas en el centro de Zaragoza, y vamos a hablar un rato con estas tres pedazos de artistas que han venido desde... ¿De dónde venís? Desde Santa Engracia, que es un pueblo pequeño de las 5 villas. Desde Tauste. Yo de Argentina y Zaragoza, Vamos. de adopción. Bienvenidas. Gracias. Contadnos un poco cómo empezó el grupo y cómo fueron los principios de la banda. Bueno, pues es que claro, Miri y yo hemos crecido juntas en Santa Engracia y a las dos nos encantaba cantar, ¿no? Entonces desde muy pequeñitas, ya desde la infancia siempre cantando y desde el carro cuando no se van en la calle, ¿no? Ya siempre estábamos cantando, entonces es como que siempre, desde siempre, hemos estado juntas cantando, pero lo que es el proyecto como tal se creó en el 2019, que es cuando las dos volvimos a casa, porque habíamos estado fuera estudiando, y en la vuelta pues nos juntamos y creamos lo que es el proyecto de Isella. Y esos primeros comienzos, ¿grabasteis unos temas? ¿Es un primer LP? ¿O simplemente grababais canciones para subir a YouTube? ¿Cómo os lo montasteis para convertiros en músicas profesionales? Bueno, pues es que la verdad es que grabamos directamente un EP en 2020. Sí. Bueno, lo grabamos 2019-2020 y en 2020 lo publicamos. Y además que fue un poco grabar porque nos apetecía. Sí, porque nos apetecía, en plan de a ver qué sale de aquí, ¿no? Y además que justamente nos reencontramos con Frankie de Estudios La Banana de aquí de Zaragoza, que es nuestro amigo de la infancia y adolescencia de ahí del pueblo también. Y justamente fue como, ¡hala, tengo un estudio! Pues nosotras estamos haciendo música tal, y entonces pues fuimos a grabar allí. Y fue como empezar a grabar como sin saber muy bien lo que estábamos haciendo siquiera. Pero bueno, sí, a partir de ahí ya seguimos componiendo más canciones, sacamos un segundo EP, luego un sencillo y eso. Y ahora seguimos grabando más cosas, todo lo que estamos componiendo ahora. Suena muy bien. Nos habéis hablado del origen de Isella, cómo ha evolucionado en los últimos años, que al principio erais un dúo, ahora hay más integrantes en el grupo, tenemos a Pato. Cuéntanos un poco, Pato, cómo apareciste, cómo encontraste tu espacio en la banda y pues cómo ha sido esa transformación de 2 a más integrantes. Pues no me acuerdo muy bien cómo fue de Por el un... laboratorio. Porque vamos a clase Y de venían eso al contigo. laboratorio, yo tuve un laboratorio de improvisación, de expresión vocal, venían al laboratorio y en uno de los premios de la música y empezamos a hablar Sí. después y me propusieron entrar a formar parte de percusionista, que yo no soy percusionista, pero dije, venga, va, me mola Bueno, y mucho corista. Y corista, sí, corista sí soy. Y me moló mucho la propuesta y ahí empezamos, llevamos ya un par de años o más. Llevamos O 3. Yo ya pierdo la cuenta también, Sí. pero Ya, es que el tiempo Y muy pasa bien. rápido. Muy guay. La Sí, es verdad que después del laboratorio habíamos quedado a cantar algunas veces. Es verdad, Así que como por quedábamos, gusto de cantar con amigos. con otras amigas. Sí. de jugar, de quedar a jugar, sí. Y ya dijimos, venga, esto Tenemos tiene que unirse. confluir, sí. Sí, eso es. Muy guay. Hoy hemos tenido la oportunidad de ver 2 canciones muy especiales aquí en directo y hablarnos un poco de esas 2 canciones que habéis tocado en la sesión. Bueno, una de ellas que es Innatura, que es, nosotras decimos que es la canción más movida que tenemos por ahora, que hayamos grabado y sacado. Es un tema que habla de un proceso de cambio y de transformación en el que estás justo en un momento que dices ya, aquí ya no me encuentro, entonces por eso habla un poco de me voy a ir, ¿no? Todo el rato, pero en realidad es me voy a ir a otra etapa dentro de mí, un poco eso de transición. Innatura. Natura. ¿Y la otra canción era? Arde. La otra Arde, sí.
Que esa, bueno, es una canción muy introspectiva. Bueno, en realidad son muy introspectivas todas las Todas, canciones sí, si es lo verdad. piensas, pero esta en concreto, la de Arde, es como bastante profunda y habla de los duelos. Además se compuso en un momento que estaba habiendo como muchos incendios. Sí. Y bueno, pues es como que había incendios fuera y dentro, ¿no? Y bueno, pues eso, como de... Habla un poco del duelo y de cómo sacar esa fuerza interior como para seguir caminando, ¿no? Así que sí, es un Muy poco guay. eso. Otra pregunta que me gustaría haceros es cómo se vive siendo músicas profesionales, profesionales de la cultura, que viven en un pueblecito de Aragón, que la mitad de nuestro territorio está despoblado, y siendo mujer y siendo cantante profesional. ¿Cómo es esa experiencia con respecto a otras amigas que puedan vivir en Zaragoza o en Madrid, que se priorizan su carrera musical hacia eso y siempre ven un montón de barreras en lo rural y en lo tradicional? Sí, es que sobre todo es, bueno, a mí se me ocurre ahora que es por la distancia, ¿no? De que parece que todo está en Zaragoza o en la ciudad y nos tenemos que mover mucho más para ir a conciertos, para ir a cualquier cosa, ¿no? Entonces sí que hay más aislamiento y, bueno, un poco por ahí. En realidad es como que siempre estamos saliendo del pueblo para todo. Claro, como que hay menos recursos que te ayuden a tu proyecto, o sea, incluso locales de ensayo, cosas así, es como que no hay nada de eso. Y también lo que tú decías de, o sea, ir a conciertos, ¿te referías a nuestros propios conciertos o a otros? Ahí sí que vamos, si no mal. No, Pero me refería a la facilidad de ir a nuestros sí, conciertos. claro, también a la facilidad de ir a nuestros conciertos. No, yo me había ido a otra cosa, ¿no? Para A otros nosotras ir a ver a otros conciertos, También, que también es claro. importante. A eso iba, para coger también Eso es. referentes Sí. o otras serie de cosas están más lejos, ¿no? Claro. ¿Y qué referentes actuales tenéis hoy en día, tanto de Aragón como de España? ¿Qué referentes tenéis o incluso con quiénes habéis podido tejer lazos? Buah, es que sí, es una pregunta un poco difícil porque, o sea, a mí las personas que más me inspiran son mis amigas. Claro. O sea, como a la hora de escribir o de contar una historia tuya o de un proceso tuyo que estés viviendo. Inspirarte. Y musicalmente, Claro, sí, de muchos sitios top diferentes, ¿no? siempre, sí. Nosotras nos gusta mucho, por ejemplo, Aurora Axnes, perdón por mi pronunciación. Bueno, Silvana Estrada, es que hay muchas y ahora no me salen, pero... Bueno, y luego amigas nuestras también, Pato, por ejemplo, Pato es es referente. referente. Sí, sí. sin Nuestra duda. amiga Esther Vallejo también, que Qué guay. además hacemos cosas con ella. A mí me gusta mucho una cantautora que se llama Laura Marlin, que es inglesa. Y, por ejemplo, sí, como ese rollo como cantautora tirando un poco al folk, a mí personalmente me viene mucho de ella, ¿no? Y luego grupos de por aquí, no sé, hace poco escuchábamos uno, el de Puro Luego, de Bilbao. Sí. Es que es como, son grupos muy variopintos, que, Ya. que son muy underground No y te das luego por también caer, pues grande, grandes grande. artistas, ¿no? Os quería hacer otra pregunta. Si estáis viviendo en el pueblo y no podéis ir, pues el jueves me voy a este bar a ver este grupo que viene de gira y el fin de semana voy a participar en una performance porque unas amigas, no hay todo ese movimiento que te puede ofrecer la ciudad, a pesar de los contras que pueda tener vivir en la ciudad. ¿Lo encontráis vosotras como una barrera a la hora de formar parte de una escena o en el movimiento de cantautoras y de folclore en el que os movéis no hace falta? O sea, yo creo que sí que influye algo la distancia y no sé, en muchos lugares que hacen, pues, por ejemplo, jams o cosas así, o que se juntan en bares para tocar, incluso como la escena así como más folk de Zaragoza, que algunas lo han hecho, y era como, ay, me gustaría estar ahí, pero a lo mejor estás en el pueblo y... Sí, te da más pereza el moverte, ¿no? Es gestión. Yo a Al veces final estoy es en mi el- casa y también me da pereza y vivo en Zaragoza. Claro, imagínate Imagino el pueblo y luego volver. luego volver. Claro. Limita Ya. el tener que coger Pero la aún carretera. así compensa vivir en el pueblo con creces, ¿no? Sí, Sí, pero sí que es verdad que tenemos también una comunidad muy bonita de amigas músicas
Y bueno, entre unas cuantas también organizamos un festival que se llama Mesachas Fest, ¿En dónde? aquí en Zaragoza. Ah, Mesachas Fest. Qué Sí, buena. sí, sí, sí. Y era pues esto, grupos de mujeres y, o sea, todo grupos de mujeres las que lo organizamos y también a las que tocaron, ¿no? Las Ujú. que tocamos nosotras ¿Y también. en qué época del año se celebra? Se hizo en primavera del año pasado y este año está un poco pendiente a ver si se hace o no, o si no será para el año siguiente, como que tampoco tenemos una Ya. continuidad súper tal, pero sí que tenemos ahí como una comunidad chula de músicas que queremos hacer cosas y queremos hacer cosas también pues de manera autogestionada, con como con una crítica social, política, pues extrafeminista, antirracista, apoyo a la comunidad LGTBI, como con unos valores muy parecidos y que van muy asociados a la música también en nuestro caso. Está claro que os habéis metido en la música por pasión y por militancia y no para forraros, porque si no estaréis haciendo reggaetón en Madrid, ¿no? Ay, Pero claro, quién ¿os veis alguna vez sabe. haciendo reggaetón en Madrid, por ejemplo? Pues sí, yo no te diría que no ¿Os tampoco. gusta perrear hasta abajo? Sí, sí, hombre, Vale. A ver, Perrear sí. siempre. lo que pasa es que hasta abajo ya es otra cosa. Hasta abajo, no sé, yo igual Hasta no donde me puedo llegue el levantar. cuerpo. Ya, pero no tenemos prejuicios con ningún tipo de estilo. No, y luego también sea- tienes etapas que te apetece explorar otras cosas, ¿no? Entonces, pues no sé. Sí, quién Podría sabe. estar, sí. Muy bien. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho un grupo de aquí de Aragón que se llama La Ronda de Voltaña, que vamos a un montón de pueblos de Zaragoza, Bosque de Teruel a verlos. Yo me imagino que dentro de 15, 20 años podemos ir a fiestas de pueblos y a festivales de música tradicional aragonesa y que la gente se sabrá canciones vuestras, como hoy en día son himnos de La Ronda de Voltaña. Vosotras cuando vais a pueblos que no saben quiénes sois vosotras más allá de Isella, ¿ya notáis que se saben vuestras canciones? ¿Que las tararean o hay todavía esa barrera de que estáis empezando a daros a conocer? Igual depende Eh, del sitio, mm, pero alguna vez alguna Depende de dónde persona vas. hay, Sí, sí que a veces te encuentras a gente que pero es se verdad la que en sabe, masa no se pero la sabe. no, en masa tendremos que pasarnos al Hordas reggaetón. Hordas de coros gente. no. No la No. piden en la discomóvil de las fiestas, no la piden Es aún. que no, ¡Arde, no. arde! Sí, sí, de momento hordas no. Pero bueno. No, pero sí que es verdad que nos ha sorprendido gente que se ha movido como de un pueblo a otro, o de una ciudad a otra, incluso para vernos y tal, y luego nos dan la sorpresa. Y como que sí que vamos ahí tejiendo gente muy chula. Y sí. Ahora estáis en un proceso de creación ahora mismo, ¿tenéis algún disco en marcha? Estamos O- grabando justamente ahora un disco. ¿Sabes? ¿Se puede decir cómo se va a llamar? No lo sabemos aún. Vale. ¿Y sabéis cuándo os gustaría lanzarlo o ya se verá? Bueno, este año. Ojalá este año. 2026. 2026. Es un buen Ojalá, año para ojalá. sacarlo. Es muy buen año. Sí. Pero también vamos un poco a nuestro ritmo y vamos ahí poco a poco. Pero sí, estamos ahí juntando canciones y además que hasta ahora hemos sacado EPs y queríamos lanzar nuestro primer LP. ¿Sobre qué temáticas que vamos a encontrar en ese disco nuevo? Porque las canciones que habéis hecho hasta ahora ya las conocemos, pero ¿innováis un poco en el significado, en la temática esta vez en el disco nuevo? Claro, es que también pienso que las letras se pueden ser interpretadas por tantas, De tantas maneras. sí, como desde tantas perspectivas, pero creo que sí que mantenemos un poco como lo introspectivo, ¿no? Muchas veces. Sí. Luego también, como participamos en el Festival Retina, que hicimos una banda sonora para una peli, Ujú. verano 1993, pues por ejemplo esa película, esos personajes nos inspiraron un montón para crear eso y eso lo hemos convertido también en canción para el disco. Entonces, sí, como que son historias que nos han inspirado un montón, se han convertido en canción y aunque no sea como una vivencia nuestra, pues nos conecta de alguna manera también con ese personaje. Pero sí, no sé. Muy guay. ¿Dónde os veis dentro de 5 años como artistas? En Salou. En Salou es una de las playas que tenemos aquí en Aragón. Haciendo una gira por el mundo. Una gira Bueno, por el mundo, venga. ¿eh? Por el mundo, Por el mundo. Ya que puestos a mundo, pedir, oye. Empezando por Eh, Latinoamérica, ¿puede ser? Estaría genial. Me he imaginado por Europa. Asia. También al principio. Y claro. También hay una escena, no es
no es mainstream, pero hay una escena, supongo, que permitirá moverte por festivales de folk y de culturas que puedas invitarte a recorrer Europa y América Latina por lo menos, ¿no? ¿Y Bueno, habéis llamado alguna nos puerta ya? encantaría. Y Cataluña. Y el País Vasco. Ahí ya sabemos que os adoran, que os adoran. Sí. Casi más que aquí, porque en Aragón cuesta Sí, hacerse hueco. es verdad que cuando hemos salido fuera de Ya, ya. Aragón, incluso la propia lengua aragonesa casi la valoran más por ahí, por Valencia, Cataluña, Sin que duda. aquí. Sí. Sí, sí. Pero eso va a cambiar. En Poco 5 a poco. años. Poco a poco va a cambiar. Ojalá. Sí, pero bueno, claro. O sea, yo, por ejemplo, a mí me encantaría seguir, pues a poder vivir de esto, realmente. Como que luego lo de hacer una gira Igual, por sí. sitios sería increíble y ojalá Claro. pase. Pero sí, como poder decir, puedo vivir de hacer conciertos, de lo que nos gusta, de lo que creamos. Y no sé, Sí, incluso que a con veces no hace proyectos falta que sea nada No tienes por a gran qué. escala, sino o Pero eso, seguir pueblos trabajando. o sitios más underground donde tener un público, tampoco hace falta eso, grandes giras, que te valoren evidentemente pagando bien, porque de eso vivimos, pero que te dejen desarrollar tu movida, ¿no? A mí ahora me está gustando también mucho el crear bandas sonoras. Me encantaría poder también trabajar en eso, dedicarnos. Sí, es verdad que es chulo esa idea, ¿no? De crear sobre algo, una imagen. Y en cuanto a los instrumentos que tocáis, hemos visto que había una caja de madera con teclas que puede parecerse a un piano, pero con un fuelle como el de un acordeón. Hablarnos un poco de los instrumentos que tocáis y de dónde han salido. Pues bueno, guitarras, que es verdad que. Porque, o sea, yo por ejemplo siempre me he considerado a mí misma, bueno, a nosotras, a las tres que estamos aquí, creo que nos calificaría como cantautoras. Y entonces que muchas veces como el instrumento que más te permite crear suele ser guitarra o piano. Entonces pues guitarras es como que van un poco siempre de la mano colgando. Y luego hemos tocado un armonio. La caja de madera, me decías. Sí, que es un instrumento tradicional que, bueno, por lo que creo que se creó en Europa y luego es verdad que se llevó a la India y se usa mucho hoy en día en la India, como para cantar la música tradicional de allí. Y sí que es verdad que hay muchos grupos así como de folk, o sea, de indie folk más bien, o de pop folk y así, que lo usan mucho. Y yo hace un montón de años vi a una chica que se llamaba Lisa Hannigan que tocaba en un vídeo suyo, que nos gusta mucho, y fue como, queremos eso. Y bueno, ahora ya lo tenemos. Sí, y luego aparte tocamos también un ukelele, que hoy no está aquí, un charango, Luego el bombo el legüero bombo de legüero pato. De Argentina, oriundo, Qué bien suena. sí. Dicen legüero porque se escucha la legua, se Ah, vale. escucha lejano, sí. Que es un tronco vaciado y 2 parches de animal. Uno de oveja, uno de vaca, creo, o de cabra. Es increíble. Y es verdad que cuando tocamos contigo con el bombo sí que tiene un carácter más folk. Que por ejemplo cuando cantamos solas me siento más cantautora, ¿no? Como que hay veces que nos dicen que si somos folk o no, no sé qué. Yo por ejemplo no me suelo poner esa etiqueta. No, no nos Pero claro, tampoco. cuando hay ciertos instrumentos como por ejemplo el bombo legüero o ahora incluso el armonio, le da ese toque más folclórico. Sí, el bombo está Se de moda fusiona. ahora, además, ¿no? Como lo usan todos los grupos. Sí. Bueno, pues vamos a ir terminando esta entrevista. Os voy a hacer 2 preguntas más. La penúltima es, ¿cuál es la anécdota más bizarra que habéis vivido en un concierto? Que digáis, ¡buah! En Palencia nos pasó. ¿A vosotras cuál? Yo tengo uno. Cuéntala. No, contaros vosotros. Así nos da tiempo a pensar. Llovía mucho y iba a ser al aire libre y fue, yo creo que de los bolos más surrealistas que he vivido. Iba a ser al aire libre, entonces tenían una carpa preparada para algunas actividades
ir a una fiesta del pueblo. Y entonces nos metieron a nosotras en esa carpa, todo el mercadillo, la gente gritaba muchísimo, otros pisaban uva, pero todo sucedía al mismo tiempo. Qué horroroso. Y el equipo de sonido no alcanzaba, la gente no escuchaba Había nada. 100 personas o así hablando sin Pero, parar. y en una carpa, o Una sea, carpa todo, cerrada con vino de- la gente vendiendo longaniza, chorizos, quesos, bebiendo. Bueno, para mí fue, Además, había 4 personas en primera fila que querían escuchar. pero no se oía, es que no estaban pegados al altavoz y no oían de la De la bulla. Sí, bulla. y además ese día justo Pero ¿se se puede decir incorporó- dónde fue o no? Pues igual ni nos acordamos. A ver, ¿os acordáis del Rues, nombre? El Rues. pueblo, no me acuerdo el nombre Rues, ahora. Rues. Pero bueno, que muchas veces, claro, pasa en los pueblos, volvemos al tema del pueblo, que hay veces que no hay infraestructuras ni lugares súper bien tal, y entonces dices, pues venga, todo el mundo a una carpa, ¿no? Porque es lo único que hay. Porque O al llueve. o al frontón. Bueno, luego Incluso bajaba el no fue barro, culpa todo, ni de la sí, sí. organización ni nada, sino como, venga, llueve, pues No, todo no, el mundo no. a la carpa. Había un mercadillo, había gente pisando Había uva, demasiados estímulos ahí mismo. y a la ¿sabes? vez el concierto, ¿no? Entonces, Había que es como, compartir el tejado. no te queda más remedio que hacerlo ahí. Sí, sí, era la convivencia. Había un poco de todo. Pero claro, nosotras sí que lo pasamos mal. Sí, y además es que ese día justo tocó con nosotras por primera vez otra amiga nuestra que tocaba el violín y yo pienso que pobre Luisa, que es el primer concierto que ha hecho con nosotras. ¿Fue el Bueno, último? pero no De momento sí, pero Vamos a mandarle un saludo a Luisa. pero Y Pero alguno bueno, más tocaremos tenéis. con ella. Habrá más. Es que yo siempre me acuerdo de una vez que estaba, además con la canción de Innatura que hemos grabado, estábamos tocando en un sitio que era como una fiesta así como sí, autogestionada y tal. No había escenario, estábamos como a pie de suelo y entonces estaba todo el mundo bailando tantísimo que una persona salió lanzada completamente a nosotras y se nos tiró encima me cayó. mientras tocábamos. Como en un concierto de punk. Sí, nos tiró el micro. Y es como que de repente la música paró, ¡pum! En seco. ¿Y cómo En reaccionasteis? medio de... Nos reímos. reímos. Además que era Halloween y había calabazas y la persona Buah, quedó sentada en una Menuda calabaza. escena. Sí, pero volvió a pasar en otro momento que también se nos ha vuelto a caer otra persona, pero no me acuerdo más. Me olvidé. Os llueven personas. Sí. Y además siempre en la misma canción, Innatura. Qué bueno. ¿Será que remueve algo a Algo la así, gente? Esa sí. canción remueve algo. Pues para acabar, me gustaría aprovechar para preguntaros, imaginaros que hay un grupo de jóvenes que estén viviendo también en sus pueblos y que les guste la música y que quieran emprender, pues hacer de su pasión algo profesional. ¿Qué le diríais a esas chiquillas que viven en sus pueblos y que no saben si irse a la capital a intentar esa vida de músicas profesionales? ¿Qué consejos les daríais? Pues que lo hagan igualmente y al final es práctica, ¿no? Estés donde estés, si estás, no sé, si es lo que te gusta y lo quieres seguir haciendo. Además que tienes el privilegio de poder componer con la naturaleza, que puede salir y inspirarte, como coger lo bueno de eso y luego compartirlo en más lugares, no quedarte si no quieres solo en el pueblo, claro. Yo me voy a aplicar este consejo a mí misma. Qué bien, qué bien. Sí, porque a veces dices, ay, me merece la pena esto o tal, o la inseguridad que a veces entra de, ¿será este mi camino? Sí, no sé. También yo pienso que salir, ¿no? Para querer volver a donde estabas, es importante salir. Yo pienso, ¿eh? Vosotras habéis Sí, yo salido, también ¿no? lo creo, claro. Hay que vivir, decir, voy a ir a la ciudad y voy a vivir en la ciudad un tiempo y a ver qué... Y ya volveré si las... No sé, que al final para mí el sitio influye, pero el sitio son las personas, las vivencias, lo que uno... No sé, a mí me pasó que viniéndome de Buenos Aires, al final el sitio lo hacen las personas, básicamente. Pues muchísimas gracias por haber compartido este ratico y nos vemos en los escenarios. Muchas O en gracias. las bicis. O pedaleando. O claro. pedaleando. Pedaleando. Muchas gracias. Muchas a gracias. vosotros también, Ciclopastoría. Gracias. Gracias. Un placer Muy enorme. chulo.